Hola, soy Tomás Tejiachi y hoy vengo a presentarte el libro Ansiedad gestiona conciencia. Voy a explicarte por qué este libro puede ser una herramienta muy útil para ti, tanto si sufres de ansiedad a día de hoy como si quieres prevenirla. Sabemos que la ansiedad es un problema de salud pública importante, ya que afecta a muchas personas y además limita de forma importante su calidad de vida. El impacto que tiene de forma negativa se reparte en todos los aspectos importantes del día a día de la persona que lo sufre. A día de hoy tenemos tres problemas principales con respecto a la ansiedad. El número uno es que cada vez afecta a más personas en nuestra sociedad. Los estudios científicos nos están diciendo que la tasa ha ido aumentando de forma importante de los últimos años hasta el día de hoy. Además, el pronóstico es que siga aumentando en los siguientes años. El segundo problema es que el tratamiento más efectivo que tenemos hasta el día de hoy, que es la combinación de dos técnicas distintas, por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, que son los medicamentos psiquiátricos, y del otro lado la psicología, la combinación de ambos tiene una tasa de efectividad relativamente baja. Esta tasa se encuentra alrededor del 50%. Esto significa que de cada 10 pacientes que sufren algún tipo de trastorno de ansiedad, a lo sumo 5 acaban resolviendo su trastorno, mientras que los otros 5 no lo resuelven. Además, existe una alta probabilidad de que estos 5 pacientes que no lo resuelven cronifiquen su trastorno en los próximos meses e incluso años. Finalmente, el tercer problema es que cada vez se tarda más tiempo en resolver el trastorno de ansiedad en una persona que inicia con el trastorno. Esto significa que si comparamos con estudios anteriores, cada vez tarda más tiempo el paciente en resolver su trastorno. En este sentido, tenemos esta triada: más ansiedad, tratamiento poco efectivo y finalmente más tasa de cronificación. Siguiendo esta línea, la ciencia está buscando maneras más efectivas de abordar el trastorno de ansiedad y los pacientes para resolver cualquiera de estos tres puntos. Y aquí es donde entra el libro que he desarrollado. Este libro lo que permite o intenta es actuar sobre estos tres puntos, ya que la metodología sobre la que se basa se ha visto que en estudios clínicos muestra una mejora de estos tres aspectos. Te voy a explicar brevemente el esqueleto de este libro, ya que forma o está formado por diferentes partes que van una detrás de la otra y que se complementan. Los dos primeros capítulos son los de neurociencia. En este capítulo te explico qué es la ansiedad con sus signos y sus síntomas. También te explico los diferentes cambios que se generan en los trastornos de ansiedad, que van a ser tanto en la neuroquímica a través de los neurotransmisores y hormonas, y los cambios estructurales que se generan en el cerebro, donde va a haber áreas que aumenten de tamaño, otras que disminuyan, y también diferencias en en las conexiones entre estas diferentes áreas. El conocimiento de esto va a permitir que el lector pueda reducir los niveles de ansiedad y otros aspectos cognitivos asociados a ella, como puede ser la perspectiva negativa, como puede ser la propia ansiedad de tener ansiedad, y también bajar el estigma, entendiendo que lo que tiene es un trastorno y que puede ser reversible. Además, finalmente te desarrollo un test validado, que es un cuestionario que lo vas a rellenar para valorar si de forma evidenciada si tienes o no tienes un perfil ansioso. Esto te va a permitir saber si lo tienes y no lo tienes de una manera fiable y contrastada. Siguiendo los siguientes capítulos van a ir determinados a los factores causales o los factores de riesgo. Tienes que saber que la ansiedad, al ser un trastorno crónico, lo más habitual es que no se deba solo a una causa, sino a la suma de pequeñas causas. Estos factores van a estar clasificados según un modelo que es el modelo biopsicosocial,
que es el modelo propuesto y estudiado que está dando mayor efectividad de los tratamientos, de lo que te decía de los 3 problemas importantes con respecto a la ansiedad a día de hoy. Este modelo, aunque es un modelo propuesto en la década de los 70, se está estudiando a día de hoy como uno de los elementos de orientación diagnóstica y de tratamiento para maximizar esos 3 puntos. Este modelo biopsicosocial lo que intenta o lo que va a abordar es entender que el paciente es una combinación de varios sistemas que actúan de forma simultánea y que actúan de forma coordinada. Esos 3 sistemas van a ser, como la palabra indica, una parte biológica, que es todo aquello de lo que podemos medir, como puede ser neurotransmisores o hormonas, una parte psico, que es la parte psicológica, que es la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y finalmente la parte social, que es la relación nuestra con el medio externo. En este libro te propongo los factores de riesgo más estudiados y con mayor evidencia en relación con la ansiedad. Y al final son 15 factores. Estos 15 factores van a estar desarrollados en sus diferentes esferas, tanto la esfera biológica, que van a ser 5 en la parte psicológica y 5 en la parte social. Tienes que entender que como elementos individuales y teniendo en cuenta este modelo, cada persona va a estar determinada por diferentes factores de riesgo, tanto biológicos como psicológicos como sociales, que van a repercutir de forma personal a cada persona, según su contexto y según su relación con las diferentes esferas. Dentro de cada capítulo donde te desarrollo estos factores de riesgo, vas a ver que hay una parte de introducción donde te explico todo lo que tiene que ver ese factor de riesgo con la ansiedad, la relación que puede tener, y al final de todo vas a tener un test, la gran mayoría de ellos validados, y si no vas a tener un enlace hacia el test validado del cual no he podido tener el permiso para publicarlo, pero en la gran mayoría de factores sí que he tenido el permiso y son totalmente validados. Cuestionario, lo que vas a poder hacer es hacer ese cuestionario. Ahí vas a poder ver de manera objetiva, precisa y validada si cumples con ese factor de riesgo o si tienes un riesgo importante en ese factor. Finalmente, en el caso de que ese factor de riesgo sea alto en tu caso, te hago la recomendación, que ya veremos más adelante, de las herramientas o instrumentos o inicio de tratamiento que puedes empezar a realizar para tratar ese factor de riesgo. Además, te voy a explicar o te voy a decir quién es el personal sanitario más indicado para abordar ese factor de riesgo, de tal manera que puedas acompañarte de una especialista para poder abordar ese factor de riesgo. Una vez desarrollados los 15 factores de riesgo, lo que vas a encontrar es un apartado o otros capítulos que tienen que ver con las comorbilidades. Las comorbilidades son patologías que no tienen nada que ver con la ansiedad, pero que, estando estas comorbilidades, pueden hacer que la ansiedad se cronifique. De esta manera, lo que hay que abordar son los diferentes factores de riesgo y también esas comorbilidades. Tienes que entender que la ansiedad es generada por los factores de riesgo, pero las comorbilidades son suficientes como para que esta ansiedad se cronifique. Por eso vas a tener en cada capítulo explicadas cada una de ellas y la relación que tienen con la ansiedad y finalmente un cuestionario validado o la relación aún no validado para que lo puedas complementar en casa. En el momento que lo completes, vas a poder ver si tienes sobre esa comorbilidad, tienes un factor, digamos, cronificante de la ansiedad. Finalmente, una vez hecho tanto los factores de riesgo, la neurociencia y las comorbilidades, hay todos los capítulos asociados con las herramientas, que son todos aquellos tratamientos que, con evidencia científica, ya que acuérdate que es gestión a conciencia, pueden ir
a tratar cualquier tipo de los factores, tanto de riesgo como de comorbilidad. Esto te va a permitir hacer un algoritmo entendiendo que tú puedas entender que tú eres un elemento clave y un elemento activo, donde tú mismo tienes que tomar las decisiones y orientarte hacia el tratamiento apoyándote en los diferentes profesionales sanitarios. Esto te va a permitir optimizar el resultado y poder resolver ese trastorno de ansiedad. Finalmente, te voy a poner ahora mismo el algoritmo para que entiendas que en el momento que sufres de ese trastorno de ansiedad, valoras los factores de riesgo, las comorbilidades y empieces con las herramientas, lo recomendado sería hacer esas intervenciones que hayas seleccionado para tratar ese factor de riesgo, lo mantengas por al menos entre 2 y 3 meses, que es más o menos lo que duran todas las intervenciones terapéuticas. Ahí en ese momento lo que te recomendaría es que volvieras a hacer los cuestionarios dedicados a los factores de riesgo que hayas tratado e incluso el de la ansiedad para ver si se modifica. El hecho de que empieces con cualquier factor de riesgo o empieces con las comorbilidades ya depende de cada uno, ya que, como hemos dicho antes, cada persona es un mundo y según su propia existencia, su vida y sus circunstancias actuales, vas a poder hacer uno u otro. Ahí ya te dejo de forma libre.